integrantes de la comunidad del PMI. Estoy realmente satisfecha que hayamos tenido bueno, una buena acogida con estos eventos. Quizás la situación que estamos viviendo, pues, tan especial nos ayuda. Pero bueno, ya habíamos comenzado en estos encuentros virtuales y bueno, le dimos esta continuidad. Este evento estaba pautado para que sea presencial y bueno, las condiciones nos obligaron a hacerlo virtual y tiene sus ventajas. Además queda grabado y lo pueden ver una y otra vez, ¿sí? Bueno, tengo el gran honor de presentarles a Gael. Gael es un amigo que conocí creo que hace como año y medio más o menos, aquí en México. Gael es una persona, es un emprendedor, empresario, coach y además con mucha experiencia en el tema de agilidad, de transformación digital, user interface. Es propietario de una de las empresas más importantes en el área de user interface y transformación digital. Multiplica, dinámica. Así que, bueno, nos trae un tema que creo que va a ser de mucho interés. Ojalá que le sea de utilidad. Gael tiene un estilo muy particular, a mí me encanta, porque él es, creo que es de la nueva época, donde es muy flexible y bueno, ya se van a dar cuenta. Así que los dejo con Gael. Muchas gracias, Gael, por aceptar esta invitación y por tu flexibilidad al cambio, que hemos tenido ya como 2 o 3 cambios. Sí. Bueno, le paso la palabra a Gael. Muchas gracias, Mari, por la invitación. Si te puedes poner en mute, por favor, sí, para que no haya eco. Hola a todos, encantado de estar con ustedes. Espero que me escuchen. Veo que ahí algunos están chateando que no tienen audio. Espero que se escuche bien. Ojalá fuera yo la mitad de lo que acaba de describir Mari. No es nada cierto todo lo que dijo sobre mí, pero me encanta que lo diga. Incluso quisiera creérmelo. Estoy dejando el chat abierto porque voy a empezar con algunas preguntas. Y pues vamos a entrar en materia. Tengo un sentido del humor que no es muy bueno. Si estoy cansado, si estoy nervioso, cualquier situación que me siento incómodo, hago bromas. Y en general, si hay 100 personas, me voy a reír yo, más 2 personas. La mitad no va a entender, la otra mitad se va a molestar. Voy a hacer un buen esfuerzo para que mis bromas no sean tan malas. Y espero que nadie se ofenda porque nunca hay intención de ofender a nadie. Voy a empezar como ven, soy un gran artista del PowerPoint también, tengo grandes skills de diseño. Quiero empezar con preguntarles cómo están y cómo se sienten. Si lo pueden chatear, si alguien no lo quiere chatear, no, nadie obviamente que se sienta obligado. Y creo que hoy se ha vuelto la pregunta más importante que hacernos a todos los días y cada que hay un encuentro, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y quería empezar por eso, es cómo están, cómo se sienten, cómo llegan a esa sesión, cómo se han sentido. Y vamos a estar leyendo ahí. Emilio está entusiasmado por el tema, Luz Antonio está bien, Angélica todo el día en sesiones, está cansada. Pues cansados y entusiasmados. Ok. Genial, genial. Qué buen ánimo, qué buen ánimo. Yo también estoy un poco cansado, también he tenido bastantes sesiones, he pasado por todos los estados de ánimo los últimos días, estuve triste, estuve preocupado,
estuve contento, estuve entusiasmado, estuve ocupado y creo que todos estamos pasando por un torbellín de emociones. Sí, el calor está cañón. Yo trabajo aquí desde mi terraza, es donde me refugié de la familia, a donde mis niños me dejan trabajar y sí, son 30 grados de repente, ¿no? Ok, quería solo quitarles ese minutito para que conectemos un poco en, en, en ese instante. Creo que es relevante, ¿no? Eh, y muchas gracias. Y me voy a presentar brevemente. Va a ser un poco contraste con la presentación de Mari. Yo soy un aficionado profesional, tengo Universidad Trunca de Filosofía, no terminé la universidad, también fui aficionado cuando estudiaba. Fui director de sistemas de empresas aquí en México, algunos no sé si ubican Grupo Axo, es un grupo grande de retail. Soy emprendedor, fundé varias consultores, quebré varias de las que fundé y les quiero aclarar que no soy un experto en gestión de proyectos, es decir, tengo muchos años de experiencia llevando proyectos, pero nunca he sido muy bueno en ello. Como el niño que le encanta el fútbol y que quisiera ser jugador de fútbol profesional, bueno, eso también me pasó. Yo quería ser jugador de fútbol profesional. Nunca llegué a ser lo suficiente bueno para eso. Eh, y, y sé que suena falsa modestia, pero es realmente sincero. Les voy a contar una pequeña historia para que vea que no es broma. Una de mis primeras consultoras, mi socio, yo era proveedor de él y un día se acercó, me dijo que iba a levantar fondos para su negocio, quería abrir el mercado latino en Estados Unidos, pero lo que yo hacía, que era una consultora en redes sociales en aquel entonces, era muy complementario con su revista y que lo que yo hacía se podía vender a sus clientes y qué tal si invertían también en mi empresa y que hiciéramos eso juntos. Y ese día se volvió mi socio y me acuerdo muy bien que me dijo, además, me vas a ayudar porque mi ex socio era y es un tipo muy brillante, increíblemente vendedor, todas las relaciones del mundo. Eh, pero un desastre en la operación de su negocio. Decía, tú que vienes de una carrera de director de sistema, además eres extranjero y todo, seguro que eres súper ordenado para los proyectos, entonces me vas a ayudar también a poner orden en la empresa. Pasaron como un año y medio y me citó en su oficina y me dijo, mira Gael, no quiero más que veas nada de operación, o sea, no quiero que administre ningún proyecto más, ni que reclutes, no sabes lo malo que eres operando. Me ofendí un poco. Me dijo, no sabes lo bueno que eres vendiendo, vete a vender mejor que operar proyectos. Pero para decirles que cuando le digo que no soy bueno operando proyectos, no es broma. Y solo me di cuenta de eso muy tarde, cuando dejé de ser director y tuve que emprender mi negocio, me di cuenta que los que eran muy buenos administrando proyectos eran mi gente. Entonces, se pueden tener una idea un poco de mi experiencia, mucha experiencia, pero tampoco soy tan bueno en eso. Pero al final dicen que ningún modelo es verdadero, pero algunos son más útiles que otros. Y sí les traigo un modelo de administración de proyecto que está enfocado en la generación de valor y seguramente tiene varios errores. Sin embargo, espero que les va a ser útil y es lo que les vengo a presentar y a contar. Entonces, hice la plática en tres partes. Vamos a preguntarnos realmente qué es y qué aporta valor. Vamos a descubrir junto lo que es el dilema del valor y vamos después a explorar la escalera del valor, que es una manera de resolver ese dilema. Y entonces ahí es donde volvemos a chatear. Quiero ver si soy capaz de encontrar mi chat aquí. Lo que les quiero preguntar es que me chateen y que me digan qué es un proyecto que entrega valor. ¿Qué debe de tener un proyecto para que entregue valor? ¿Qué es un proyecto que no entrega valor? ¿Qué le hace falta? Entonces,
Si no me dicen, no vamos a avanzar. ¿Ah? Como yo no preparé nada, no tengo nada que decirles, entonces me van a decir qué es un proyecto que entrega valor para que yo lo pueda apuntar. Víctor, cumple las expectativas del cliente. Cuando cumple funcionalidad, ok. Cuando cumple la expectativa del cliente, entrega valor. Cuando solo la funcionalidad no cubre la expectativa. Satisfacción del cliente. Cuando se cuantifican beneficio al sponsor. Cuando es útil realmente para el cliente. Cuando cumple con el alcance. Cuando satisface los requerimientos. Ok. Utilidad. Cumpla con el cliente. Alineado con Evita, objetivo de negocio. Ok. Estoy un poco decepcionado de sus respuestas. Perdón, porque todos dicen algo diferente. Conclusión, un problema. Entonces, algunos hablan de objetivos de negocio, algunos hablan de cumplir con requerimientos, con alcance, cumplir con expectativa, resolver necesidad de negocio. Ok. Entonces, yo pensé que sabían, pero todos dicen algo diferente, que nadie sabe. Alcance, calidad, costo, tiempo, satisfacción del cliente, felicidad del cliente. Mil gracias. Ok, todo eso son formas de definir el valor que puede aportar un cliente. Todos son perspectivas válidas y creo que todos son parte de lo que es valor. Ahora, un proyecto que no entrega valor, ¿qué le falta? No tiene beneficios entregables, no cumple con el alcance. Ok, todo el contrario de un proyecto que da valor, no cumple con el objetivo. Ok, entonces les pido que piensen en el proyecto que es más relevante para ustedes el día de hoy y que piensen un minuto en qué es realmente importante en ese proyecto. ¿Qué es lo más importante en ese proyecto? ¿Qué se necesita en ese proyecto? ¿Qué generaría el mayor impacto? Es un esfuerzo para realmente pensar el valor, más allá de todo lo que hemos dicho. Y ahí podemos ver si de lo que hemos dicho realmente es lo más importante para ese proyecto. El impacto que tiene en la sociedad. Ah, ese es uno muy bueno que no estaba antes. Entonces, satisfacción del cliente, recomendación con otros, apertura de leads, incrementar mis ingresos, bajar costos. Ok, maximizar mi recurso, valor social. Ok, pues guarden apuntado eso que es lo más importante para tu proyecto y veamos si la plática que tenemos les va a ayudar en eso. Fui a buscar un poco cuál es la definición de valor en agilidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí agarré de una presentación que encontré en SlideShare hace como 2 horas. Y dice, Scrum es un marco de trabajo por el cual las personas pueden resolver problemas complejos, adaptativos, a la vez que entregar producto del máximo valor posible, productiva y creativamente. Guía oficial de Scrum. También el manifiesto ágil habla de software funcionando sobre documentación extensiva. Ahí lo cité porque creo que Scrum ve mucho la definición de valor como tener un software funcionando en manos del usuario, aunque sea un MVP o que sea un pedacito de software. Scrum insiste mucho que mientras no está funcionando y no está en manos del usuario, no puede dar valor, que hace sentido. Hablan que la cascada está dirigido por el plan, pero Agile está dirigido por el valor. Hablan de entrega de valor continua y con excelencia técnica. Dicen, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Entonces, me encanta. Y sin embargo, digo, la agilidad está muy enfocada a la entrega de valor, muchísimo.
solo se olvidaron una cosa, es decirnos exactamente qué es y cómo se genera. O tal vez hay una parte que no me leí de los libros o del manifiesto o de lo que sea, y que no estoy entendiendo. Igual ustedes me pueden ayudar con eso, pero ustedes han encontrado en la agilidad una definición de valor que nos ayuda a entender exactamente qué es lo que genera valor al cliente o al usuario y nos dice exactamente cómo llegar a entregar ese valor. Ok. Entonces, yo siento que nos quedaron debiendo ahí los agilistas, porque sí, tienen muy claro el enfoque en valor, pero no tienen muy claro la definición de qué es valor y no tienen un método muy claro para generar valor, al menos desde mi perspectiva. Sí, reducir desperdicio, todo eso mucho que ver y viene de Lean, pero no sé si no queda un poco corto. Sí, sí, sí. Ok. Eh, hagamos la siguiente pregunta. Piensen en su vida personal y cuéntenme qué les da más valor en su vida. ¿Qué les da valor en su vida hoy? Si lo pueden escribir, está genial. Mi familia, tener salud, estar saludable, bienestar de mi familia, amigos. Hacer lo que me gusta, estar vivo, salir. Está genial. Qué bueno, no hay nadie que dice ganar $1.000.000. Satisfacción de mis necesidades, como viajar, estar satisfecho. Ok, ahora piensa en lo siguiente. ¿Su familia siempre les hace feliz y siempre les da valor? ¿O a veces les causa problemas, dificultades? Eh, ¿Tienen ejemplos, situaciones, casos en el cual no es tan disfrutable la familia? ¿Los niños siempre nos hacen felices, nuestros hijos? ¿O a veces nos hacen la vida imposible y nos sentimos cansados, agobiados? No, no pierde su valor, estoy de acuerdo. Eh, el, todo es valor, pero desde otro punto de vista. Sí, sí. Yo una definición que doy de valor es cualquier cosa que mejora mi vida. Podría decir, eso tiene valor, ¿no? Eh, y seguramente eso es diferente para cada uno de nosotros. Y eso va a ser diferente en cada uno de nosotros en diferentes momentos de la vida. A donde voy con todo eso es que no es sencillo tener una definición de valor en la cual todos estemos de acuerdo y estemos de acuerdo todo el tiempo. Eh, y, y lo es difícil a nivel una vida personal. Es complejo en un proyecto. Muchas veces diferentes stakeholders tienen diferentes concepciones de por qué se hace el proyecto y cuáles son los objetivos que queremos llegar. Y si le preguntas a quien lo está ejecutando, y si le preguntas al usuario, y si le preguntas, eh, si le preguntáramos a Aristóteles, él nos diría que nada de eso es el valor, porque el valor eh, no puede ser un medio para un fin. Entonces, porque si les preguntamos si por qué te hace feliz tu familia, por qué te hace feliz tal o tal cosa, siempre vamos a encontrar algo detrás, ¿no? Me pone en paz, eh, etcétera, etcétera. Y entonces Aristóteles dice, bueno, lo único que tiene valor absoluto es como el bien supremo y después lo lleva a la virtud del hombre. El budismo lo que te diría es que lo que da valor, lo que es la fuente de felicidad, no puede ser algo que un día te hace feliz y el otro día no.
Por ejemplo, el chocolate, si comes un poco, te pones contento, pues si comes mucho, te enfermas. Entonces, el budismo va a buscar el valor o la felicidad adentro de sí, no puede estar en nada que está afuera, no puede estar en nada que es relativo. Y les voy a aburrir tanto con esa reflexión. Es una reflexión sobre lo difícil que es definir el valor. Y lo voy a concluir con una pequeña historia que poco famoso de un granjero en un pueblito que un día llega una vaca en su campo. Y es una anécdota budista y a lo mejor muchos ya la conocen. Y entonces cuando llega la vaca, todos los vecinos le dicen, oye, qué afortunado eres, amigo, pues tienes una vaca gratis y todo, ¿no? Y pues el granjero mira a la vaca y les dice, pues no sé. Y entonces el día siguiente se levanta y la vaca ya se fue. Y llegan todos sus amigos y les dice, oh, qué mala suerte tienes, ¿no? Pues ya te quedaste sin vaca, ¿no? Y les dice, pues tampoco sé. Y pasó, son 10 vacas. Regresó con todas sus amigas y llevan, no, eres demasiado afortunado, ahora tienes 10 vacas. Y les vuelve a decir, no sé. Y al día siguiente una vaca se cae encima de su hijo y le rompe la pierna. Y todos llegan y le dicen al granjero, oye, qué poca suerte tienes, o sea, realmente tienes muy mala suerte. Y él dice, no sé. Y al día siguiente declaran la guerra y se llevan todos los jóvenes a la guerra y muchos de ellos se mueren, excepto el hijo del granjero, porque una vaca se le cayó encima de la pierna y como tiene la pierna rota, pues no sirve para... Y todo le dice, oye, qué afortunado eres, ¿no? Y él vuelve a decir, no sé. Y es un poco lo que pasa con el valor. Mm, pareciera que nunca sabemos qué es el valor eh, y todo suena muy razonable, que los entregables, que la satisfacción del cliente, que los objetivos de negocio, ok, pero el valor es todo eso, es uno de esos, es siempre uno. Entonces, esa era mi pequeña introducción, era para confundirlos bastantes. Espero que lo logré. Ahora que los confundí, a ver si logro eh, avanzar. La generación de valor tiene un gran dilema. Este, el, por donde lo quieras ver. Por ejemplo, muchas veces en los proyectos nos ponemos de acuerdo, esas son las actividades, ese es el alcance del proyecto, los entregables, vamos a hacer esa funcionalidad, llevamos un equipo de 6 personas, lo entregamos en 6 meses, ¿ok? Y después yo puedo entregar eso y cumplí a maravilla con todo eso. Ya está, solo duró 6 meses, solo con ese equipo, entregué el 100% de la funcionalidad, lo hice con calidad, está maravilloso. Eh, y puede que el cliente interno o externo no esté contento y diga, no es lo que yo quería. Una manera de ver eso es el porcentaje de funcionalidades de todos los softwares que nunca son usados. Había leído, no me acuerdo bien, creo que era el 63%. Es extremadamente común que construyamos soluciones para problemas que nadie tiene. Es decir, enfocar tu proyecto en definir muy bien el alcance, los entregables, las actividades, no te garantiza generar valor ni al usuario ni al negocio. Sin embargo, es lo que está en tu control. Es decir, pues yo puedo definir actividades entregables. Si yo me quiero enfocar a los objetivos de negocio, para dar un ejemplo, objetivos de negocio no hay duda que genera valor. Entonces, por ejemplo, nosotros que hacemos páginas web, yo podría llegar con el cliente y decir, yo me comprometo que el rediseño de tu página va a incrementar tus ventas 20%. ¿Y por qué no lo hago? Porque sería un poco un mentiroso, un charlatán. Las ventas, el 20% que quiere mi cliente, depende de un montón de causas y que no están en mi control. ¿Qué pasa si se queda sin inventario? ¿Qué pasa si su producto es muy caro? ¿Qué pasa si la competencia hace una super campaña de publicidad? ¿Qué pasa si no es capaz de entregar a tiempo la mercancía? Hay tantas cosas que van a influir en las ventas de mi cliente que tampoco me puedo comprometer a eso. Y por otro lado, ¿qué hago con eso? Una vez que el cliente me dijo, oye, hazme la página web y que venda 20% más. Y yo soy diseñador, o yo soy programador, o yo soy un project manager,
y digo, pero eso cómo se come, yo sé hacer páginas web, yo sé desarrollar software, yo sé, me puedo comprometer a entregarte cierta funcionalidad, pero que esa funcionalidad resuelva una problemática de tu usuario, quién sabe, o que eso mueve el driver de tu negocio. Y ese es el dilema de la generación de valor para los proyectos, es que no sabes bien a qué nivel ponerte. Si estás muy alto a nivel objetivo de negocio, no es accionable. Si estás a nivel actividades y entregables, es muy accionable, está muy en tu control. Nada te garantiza que eso va a realmente proveer valor. Entonces, para resolver el dilema de la generación de valor en los proyectos, les presento la escalera del valor. Y la escalera del valor nos permite entender cómo se va generando más y más valor conforme vas subiendo los peldaños de la escalera de valor. Después veremos que se genera valor no solo subiendo los peldaños, pero la primera explicación es así. Estoy tomando ejemplos. Imaginemos que nuestro propósito sea conseguir un mundo sin pobreza. Eh, Cumplir el propósito es lo que genera el mayor valor posible para nosotros, como el propósito de nuestra empresa, como nuestro propósito personal, como el propósito del proyecto. Y si vas abajo de la escalera de valor, pues tienes los recursos, tienes materiales. Y entonces en este caso, digamos que es una empresa que se dedica a construir pozos de agua potable. ¿Y por qué hace eso? Porque mucho de la pobreza está vinculado con la mortalidad infantil. En los países a donde los niños mueren muy temprano, son los países más pobres y en general cuando logran resolver la mortalidad infantil son países que logran desarrollarse. Y mucho de la causa de la muerte de los niños pequeños tiene que ver con tomar agua que no es potable. Entonces esa empresa se dedica a cavar hoyo, a construir pozos de agua potable. Y para hacer eso, esas son sus actividades y entregables, cavar un hoyo, construir. Eh, Ellos necesitan recursos, cementos, palas, picos, tubería. No tiene mucho valor cementos, palas, picos y tubería, tienen un costo. Eh, y cuando tú haces las actividades y entregables y generas un pozo de agua potable, es cuando ya estás creando un verdadero valor. Eso te genera un outcome, te genera un resultado. Lo podrías ver y ese outcome, ese resultado, no es el pozo en sí, es que las personas van a pasar menos tiempo buscando agua, por ejemplo. Eh, los niños se van a enfermar menos. El que cómo está conectado también que las personas pasen menos tiempo buscando agua esa ONG preguntó en algún momento a las mamás por qué era importante para ellas tener agua potable. Y le dijeron, es porque para salir de la pobreza nuestros niños necesitan ir a la escuela. Cuando toman agua que no es potable se enferman y ya no van a la escuela. Y entonces se conecta directamente con llegar a un mundo sin pobreza. Lo que es interesante es que el outcome también es algo que puedes definir con un cambio de comportamiento. También es algo que puedes definir como un problema que resuelves para alguien. Y el problema que tienen esas mamás es que pasan demasiadas horas buscando agua, entonces de repente no lo hacen, de repente sus niños se enferman. Estás resolviendo ese problema y la manera que lo estás resolviendo es generando un cambio de comportamiento. En vez de pasar mucho tiempo a buscar agua, van a pasar más tiempo haciendo, sí, hace parte de una metodología esa escalera. Al final les daré la referencia. La verdad es que no soy tan inteligente como para haber inventado algo así. Lo fui robando de un par de libros y les voy a dar las referencias al final. Entonces, aquí es un ejemplo un poco de cómo funciona la escalera. Se aplica lo que quieran, mandar un hombre a la luna. Siempre cuento la historia de cuando John Kennedy entró en las oficinas de la NASA en 1961, cuando iniciaba el proyecto de mandar un hombre a la luna, y se encontró, es una anécdota, que no sé qué tan cierta sea, pero está contada en un montón de libros. Le preguntó a una persona que estaba barriendo el suelo
¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Y la persona le contestó, estoy ayudando a poner un hombre en la luna. Le contestó desde el propósito, no desde la actividad que está barriendo y limpiando, pero desde el propósito, ¿no? Igual aquí tiene recursos, personal de limpieza, escoba, agua, jabón, hace actividades que es barrer y limpiar, que generan un resultado, un outcome. Los ingenieros se están concentrando mejor porque no está sucio, porque no está desordenada las cosas y se pueden despreocupar y solo enfocarse a... y eso es un cambio de comportamiento de parte de los ingenieros que te va a generar un resultado de negocio, que es la construcción del cohete espacial, que va a cumplir con el propósito, que es poner un hombre a la luna. Y lo puedes aplicar a lo que quieras. Imaginemos una empresa que tenga el propósito de hacer un México que funcione mejor. Puede ser cualquier empresa, un banco grande, puede ser cualquier empresa, puede tener ese propósito. Y entonces decide rediseñar su página web. Entonces, pero él para eso quiere incrementar las ventas, porque cada vez que vende está haciendo un beneficio. Por ejemplo, Bancomer dice que está en el negocio de crear oportunidades para los mexicanos y que cada vez que ofrece un préstamo o una tarjeta de crédito hace posible que un mexicano cumpla un sueño, etcétera. Después uno puede ser escéptico o sobre el propósito o creérselo, pero funciona de esta manera. Y entonces, si quiero cumplir mi propósito y dar más oportunidades a los mexicanos, tengo que poder dar más préstamos y para eso debo de incrementar mis ventas. Y entonces, mi proyecto de rediseño o desarrollo de página web va a estar enfocado a incrementar más ventas. Y ahí es muy interesante entender cuál es el outcome, porque el outcome es eso que estaba entre la actividad y el resultado de negocio. El outcome es cuando tú analizas eso, a lo mejor dices, oye, lo que está causando pérdida de venta es que personas abandonan el carrito de compra. Y hoy hay de 10 visitantes, 8 que abandonan el carrito de compra. Necesito bajarlo a 4. Significa que de 10 personas, 4 necesito lograr cambiar su comportamiento, de abandonar a dejar de abandonar el carrito de compra. Eso es muy potente para definir el alcance de mi página web, por ejemplo. Porque si tú me dices, hazme una página que venda más, seguramente te voy a ofrecer hacer toda tu página. Pero no me estoy preguntando lo que realmente genera valor. Para eso me tengo que preguntar cuál es el outcome. El outcome es un driver de negocio, es un cambio de comportamiento que da un resultado de negocio. Le tengo que preguntar al cliente, ¿cuáles son los drivers de las ventas para ti? ¿Qué hace que vendas más? ¿O qué hace que dejes de vender? Y a lo mejor, haciendo esa reflexión con él, nos damos cuenta, fíjate que cuando la gente llega del newsletter, convierte más. Fíjate que a donde abandonan es el último paso cuando ponen sus datos de tarjeta de crédito. Y eso me permite hacer una definición de actividades entregables que está alineado con los objetivos de negocio. Incluso le puedo ofrecer, ¿sabes qué? No hagamos toda tu página. Vamos a hacer una estrategia de marketing automation de tu newsletter para que llegue más gente desde tu newsletter y vamos a rediseñar solo el embudo de compra y lo demás lo dejamos tal cual. Entonces te estoy ofreciendo un proyecto que es más pequeño, que va a costar menos, vas a tener menos riesgo y está mucho más enfocado a tu resultado de negocio. Para hacer eso, lo que tienes que encontrar son ese outcome. Y lo puedes trabajar y entender al menos de dos maneras. Es un problema que resuelva un usuario, que va a hacer que se dispare mi resultado de negocio, un cambio de comportamiento del usuario y están conectados. Ningún usuario va a cambiar su comportamiento si no le resuelves una problemática. Y la tercera es como driver del negocio. Y cuando lo ves como driver del negocio, lo vas a definir como un indicador predictivo. Se los voy a explicar eso un poquito después. Algo que tiene el outcome, que es bastante interesante, es que no está del todo en mi control, pero está mucho más en mi control que el resultado de negocio, porque es mucho más fácil que me imagine qué puedo hacer como actividades entregables para que las personas abandonen menos el proceso de compra. Eso ya suena a una problemática de una administración de proyecto, de un desarrollador, de un diseñador. Y
no es como simplemente definir funcionalidades y esperar que eso va a resolver la problemática de negocio, porque estoy acotando funcionalidades a resolver un problema del usuario que va a generar un resultado de negocio. Otro ejemplo, aquí es como más la definición, ¿no? El recurso, todo aquello que utilizas para hacer tu producto, actividades para tener un producto, un servicio, lo que sea. A nivel outcome, vas a resolver un problema de usuario y vas a generar un cambio de comportamiento, resultado de negocio, impacto sobre el negocio, y el propósito es la razón de ser de todo esto. Y si se fijan, ya empezamos a entender qué es un proyecto que está enfocado en funcionalidad, es un proyecto que está enfocado en las actividades entregables. Ese va a ser un proyecto feature driven. Un proyecto que está focalizado en outcome, en general va a ser un proyecto user driven, a donde el foco es qué problemática le resolvemos al usuario para que cambie su comportamiento y que con esto tengamos los resultados de negocio. Un proyecto enfocado en resultado de negocio va a ser business driven. Un proyecto enfocado en propósito va a ser purpose driven. Y un proyecto enfocado en los recursos, no tengo idea de lo que es eso. Es comprar y vender commodities. Creo que no. Bueno, es hacer maquila de gente, es hacer outsourcing, por ejemplo. Y está totalmente desconectado del valor. ¿Cómo vamos hacia ahí? ¿Es claro? ¿Se entiende? ¿Los estoy matando de aburrimiento? ¿Es complicado? Va bien. Gracias, José. Está claro. Oro molido. Lógico. Qué bien. No les creo, pero qué buenas personas son. Me hacen sentir súper bien. Trasladar un proyecto en particular se ve complejo. Sí. Es muy buen punto. Muy, muy buen punto. Vamos a pensar un poco eso, Adriana, pero la teoría y la práctica es lo mismo, excepto cuando es en la práctica, ¿verdad? Entonces, aquí en esa lámina lo intentamos bajar un poco más a cómo se puede comer eso. Y entonces, solo tomé 3 niveles. Después, lo puedes tomar, también trabajar desde el propósito, se lo puedo contar un poco después. Pero al final para generar valor, lo que tú tienes que hacer es conectar las diferentes eslabones de la escalera de valor. Todos los proyectos tienen objetivos de negocio, tienen alcance, tienen una idea del problema que le queremos resolver al usuario, pero no siempre los tienen tan claros y nunca los tienen conectados. Generas valor cuando logras realmente conectarlos. Y finalmente lo que haces cuando tú defines tus actividades y tus entregables, lo que tú estás haciendo es una hipótesis de producto. Es decir, estás suponiendo que si rediseñas el carrito de compra o si haces marketing automation con el newsletter, vas a lograr reducir la tasa de abandono. Porque eso has identificado que es el driver para el objetivo de negocio. Entonces, lo que es interesante es, hace mucho sentido que si haces actividad entregable vas a llegar a ese resultado, pero no lo sabes. Y eso es algo que creo que tiene súper claro la agilidad, ¿no? Cuando dicen, no vas a hacer un proyecto súper largo, completo, para al final darte cuenta que no sirve para el usuario. Se refiere a eso, es al final esa humildad de saber, suena que por ahí va la solución, pero la verdad es una hipótesis de producto. Mi hipótesis, si construyo el producto con esa funcionalidad, llevando esas actividades y entregables, voy a lograr mover la tasa de abandono y eso va a generar que tenga más venta. ¿Ok? Y a otro nivel, tienes una hipótesis de valor, que es decir, yo estoy suponiendo que si bajo el porcentaje de abandono del carrito de compra, van a incrementar las ventas. Hace mucho sentido también, pero existen casos en el cual incrementa, baja tu tasa de abandono, tienes más ventas y bajó tu ticket promedio y en total estás vendiendo menos que antes. Entonces, igual hace mucho sentido, sin embargo, son hipótesis. Y el hecho que lo estés viendo como hipótesis, ahí sí te lleva mucho
a trabajar de modo ágil, en el cual puedes formular tus hipótesis de producto, tus hipótesis de valor, y no te vas a volver loco a hacer un proyecto enorme porque sabes que son hipótesis y lo manejas de este modo con los stakeholders. Son nuestras hipótesis de producto, son nuestras hipótesis de valor, y si yo quiero proveer valor, tengo que ser capaz de validar o invalidar esas hipótesis en el menor tiempo, en el menor costo y con el menor riesgo para la compañía. Entonces, mi objetivo cuando inicio la construcción y el desarrollo de un producto, de un software, aplica a también desarrollo de servicio, a lo que sea, es un objetivo de aprendizaje, de entendimiento, si por ahí va si por ahí va mi hipótesis o no, por ahí va mi... y esa es la manera un poco de navegar y de bajar en una implementación. Sé que todavía no es muy específico, pero arrancas de esta manera. Defines tus hipótesis. Dices, eso es lo que yo estoy suponiendo. Si hago esto y esto, voy a mover el driver. Si muevo el driver, va a haber el objetivo de negocio. Y de ahí puedes ir bajando tus actividades, tus entregables, tus funcionalidades, ¿no? Ese es un inicio de respuesta. El indicador predictivo, se los voy a explicar aquí. Otra manera cuando tú estás hablando que el outcome es un cambio de comportamiento de un usuario, pasa algo fantástico. Es cuando estábamos hablando al inicio del dilema del valor, es que lo que es valor, lo que tiene valor para ti puede que no tenga para mí, no de la misma manera. Es muy difícil de definirlo de manera muy explícita, e incluso cuando lo documentas, seguimos pensando cosas diferentes. Por eso Agilidad empezó a abandonar las especificaciones detalladas, porque dice, por más que lo escribes, la especificación, nivel de detalle que quieres, no tenemos el mismo entendimiento, aunque leamos el mismo documento. Inventaron las historias de usuarios, que es como una manera que es más fácil que lo entendamos de la misma manera, porque nos estamos imaginando qué va a resolver el software para el usuario. Y es como recordar una foto de familia. Cuando vemos la historia del usuario, cuando vemos la foto, todos nos acordamos, oye, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la playa, tal lugar, hicimos tal cosa? Y eso tiene que ver con que el valor es subjetivo, lo que decíamos al principio. Pero cuando entiendes que el valor se genera por un cambio de comportamiento, si es un cambio de comportamiento ya no es subjetivo, un cambio de comportamiento es observable y medible. Entonces, para darles un ejemplo de eso, ¿qué pasa cuando yo quiero perder peso? A lo mejor yo digo, de aquí a 3 meses voy a bajar de peso, quiero que de aquí a 3 meses yo haya perdido 10 kilos. Y está fantástico, hago todo mi esfuerzo para perder peso, termina los 3 meses y puedo ver si perdí 10 kilos o no los perdí. Ya no puedo hacer nada al respecto. Por eso se llama un indicador retrospectivo. La mayoría de los indicadores de negocios, ventas, rentabilidad, gastos, lo que uno quiera, son indicadores retrospectivos. Es decir, una vez que lo ves, es lo que es y no hay nada que puedas hacer al respecto. Un indicador predictivo es algo que te va a predecir el resultado. Por eso está conectado con los drivers que te van a dar el resultado. Por ejemplo, cuando yo quiero dejar de bajar de peso, si yo soy capaz de contar cuántas calorías consumo y consumir menos calorías de las que estoy gastando, o si soy capaz también de medir cuántas calorías quemo cuando estoy haciendo ejercicio, ese va a ser un indicador predictivo de mi baja de peso. Si yo veo que estoy gastando tantas calorías al día, puedo predecir que en 3, 5 días habré bajado de peso. Ese es lo que se llama un indicador predictivo. Y parece ser que las personas que hacen dieta, los que tienen más éxito son las personas que logran entender cuántas calorías consumen. Y
Y ese es uno de los retos un poco es que es mucho más fácil un indicador retrospectivo que un indicador predictivo. Eh, por ejemplo, Marriott, en algún momento decían, queremos ser el número 1 de excelencia de servicio al cliente. Ese era su objetivo, su indicador retrospectivo era algo como el NPS, como la satisfacción del cliente. Y dices, fantástico, y otra vez, ¿cómo se come esto? Porque es retrospectivo, cuando yo veo el indicador ya no puedo hacer nada, solo depende en parte de mí porque depende de un montón de cosas. Entonces, ¿qué hay que sea un driver de la satisfacción del cliente? Que si se mueve eso, se genera la satisfacción del cliente y que esté mucho más en mi control. Y lo que ellos observaron es que había una correlación entre la satisfacción de los clientes y la personalización de los servicios. Es decir, cuando hacías algo excepcional para un cliente, algo que no hacías para todos los demás y lo hacías solo para él, para resolver su problema, eran los clientes más felices del mundo. Y entonces dijeron, ya sabemos, vamos a personalizar la experiencia del cliente. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo personalizamos la experiencia del cliente? Y entonces empezaron a medir la cantidad de experiencias personalizadas que tenían los clientes. ¿Y cómo lo hacían? Hacían una lista por cada cliente de sus preferencias, que si el cliente comía chocolate, si le gustaba el tequila, si pedía 3 toallas, si no le gustaban los cojines. Y lo empezaron a capturar en una base de datos y siempre que un cliente reservaba, pues empezaban a preparar su habitación con sus preferencias. Y así lo llegaron. Pero el indicador predictivo, el driver de negocio, es la parte más difícil porque estamos acostumbrados a pensar en NPS, en ventas, en rentabilidad, como estamos acostumbrados a pensar en mi fecha de entrega, porcentaje de compleción del proyecto. Es muy difícil pensar y encontrar indicador predictivo. Ok, eso exploramos sin estar muy a detalle cómo se baja a la práctica. Sé que sigue siendo un poco teórico, les pido una disculpa por eso. Yo del equipo soy más el de las ideas y felizmente tengo compañeros que son muy buenos para bajarlo. Eh, pero quiero que se entienda un poco los conceptos. Entonces, algo que se pueden preguntar ahora, ¿se acuerdan que al inicio dijeron, oye, ¿qué es un proyecto? Que era relevante para ustedes. ¿Qué es lo más importante para ese proyecto? Lo que se puede preguntar hoy es, ¿cuál es su centro de gravedad? Porque todos los proyectos tienen un centro de gravedad, que lo queramos o no. A veces es consciente, a veces estamos muy enfocados al resultado de negocio, a cumplir, a salir en tiempos, entonces tenemos una gravedad, un centro de gravedad del proyecto que es consciente. Muchas veces es inconsciente, son hábitos, es la cultura de la empresa, es lo que me dijo el jefe ayer. Entonces, pregúntense, ese proyecto que es muy relevante, ¿cuál es su centro de gravedad? ¿Son las funcionalidades? ¿Son los entregables? ¿Son los usuarios? ¿Qué estamos resolviendo para los usuarios? ¿Es el negocio? ¿Qué vamos a lograr para el negocio? ¿O es un proyecto que está dirigido por el propósito? ¿Cuál es el centro de gravedad de su proyecto? ¿En qué peldaño de la escalera de valor están parados ustedes en su proyecto? Y una manera muy fácil de darse cuenta es, acuérdense conversaciones y decisiones que tuvieron sobre el proyecto. Cuando hablan del proyecto, ¿de qué hablan? Hablan de funcionalidad, de entregables, de plan de trabajo, lo que están resolviendo para el usuario, si se va a llegar a la meta de negocio, si estamos cumpliendo con nuestro propósito, de qué van las conversaciones. Y ahí se van a dar cuenta, mira, el proyecto tiene ese centro de gravedad. Cuando hay que arbitrar y tomar una decisión importante en el proyecto, ¿cuál es nuestro criterio? ¿Implícito o explícito? Ese es el centro de gravedad de los proyectos. Y el primer paso para incrementar el valor que yo puedo dar en un proyecto es entender cuál es ese centro de gravedad, a dónde estoy parado. Y de ahí me puedo preguntar, oye, ¿cómo subo la escalera de valor? Si estoy enfocado a entregar esas actividades, poca garantía de dar valor,
¿Cómo subo peldaños, no? Y ahí lo primero es que una escalera la puedes recoger, está mal es con dos R, no crean que no sé español, pero no es el buen verbo, pero la puedes subir o la puedes bajar una escalera. Y lo puedes hacer peldaño por peldaño o te saltas peldaños. ¿Y por qué les digo eso? Porque al final no es porque tu proyecto esté centrado en entregables que no tenga valor. Tampoco el que esté centrado en propósito te garantiza que tenga el máximo de valor. Si estás súper centrado en tu propósito y no tienes la capacidad de ejecutar y está mal definido tu plan de trabajo, tus actividades, tus entregables, no vas a ejecutar, no vas a entregar valor. Lo que genera valor es moverse de un peldaño al otro, conectar todos los peldaños. Realmente eh, eh, eso es lo que termina haciendo que el proyecto genere mucho valor. Y la manera de hacer eso es que tú lo puedas atacar desde donde estás y hacia donde tú quieras dirigirte dentro de esa escalera de valor. Y para eso te puedes hacer tres preguntas. Eh, Vas a querer tal vez recentrar tu proyecto, decir, ese proyecto hay que centrarlo más en propósito, le falta que esté realmente más orientado a los objetivos de negocio. Si no lo conectamos desde ahora, no se va a dar, etc. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿O cómo lo hago? Eso también es una muy buena pregunta cuando arrancas un proyecto. Lo primero que checas es la naturaleza del proyecto, porque hay proyectos que no todos los proyectos son igual de difíciles en los mismos temas. Hay proyectos que el gran reto es técnico, nuestra capacidad de ejecutar. Hay proyectos que el reto es súper importante ese proyecto, sí o sí tiene que salir en 6 meses y es mi capacidad de ejecutar, de organizar, de administrar el proyecto. Hay proyectos que lo más relevante es el negocio, pero sobre todo es ¿qué es más fácil? Por ejemplo, hay proyectos que los objetivos de negocio son súper fácil. Oye, quiero vender más y quiero vender un 30% más al 31 de diciembre. Listo. Si está muy fácil, arranca desde ahí. Hay proyectos que es bien difícil entender cuál va a ser el beneficio de negocio, cuál va a ser el objetivo, pero es bien fácil entender qué problema quieres resolver del usuario. Arrancas por ahí. Arrancas donde estás. Pero te vas a preguntar ese proyecto a qué se parece. Y lo que estás buscando finalmente es hacerte la vida más fácil. Eh, es como cuando haces un examen de matemáticas, si hay uno de los problemas es difícil, te lo saltas y resuelves primero los más sencillos y al final te vas al último. Eso incrementa tu probabilidad de que termines todo el ejercicio y con mejor resultado. Es como un examen de matemático eso. ¿Cuál es el mayón más débil? ¿Cuál es lo más fácil? Después son tus competencias claves, es decir, lo más fácil puede ser en lo absoluto, ese proyecto es muy complejo técnicamente, pues depende para quién. Si es para el equipo de desarrollo de Netflix o de Microsoft, tal vez está papita, y si es para mi equipo de desarrollo, tal vez está súper complicado. Entonces, tú puedes también orientar un poco tu centro de gravedad en lo que eres bueno. Y si eres muy bueno para definir funcionalidades y entregables, puedes arrancar con eso. El chiste es que no te quedes con eso, es que después conectes con los demás peldaños. Y lo último es la cultura. A nosotros nos pasa mucho con los clientes, de repente, cuando les vas a vender, les hablas, por ejemplo, les hablas de la escalera de valor y les hablas de agilidad y dice, vamos a trabajar con Lean Startup, vamos a hacer un MVP y no va a ser driven por el IPO, tú no vas a decidir porque lo que quieres es innovar, porque estás queriendo hacer, estás descubriendo algo nuevo, entonces lo vamos a descubrir con el usuario y lo vamos a iterar, vamos a liberar cada 5 semanas y cuando lo vendes, es todo maravilloso. El cliente te dice, genial. ¿Y con quién lo estás haciendo? Con Bancomer, con BBVA. ¡Wow! Yo lo quiero igualito, ¿no? Y sí, sí, te entendí todo, vamos a trabajar así. Y cuando empiezas a trabajar con el cliente, te dice, mira, esa es mis especificaciones, es la funcionalidad,
ya está decidida, se va a hacer así, en este orden, se entrega a tal fecha. Dice, oh, no, pero no lo íbamos a descubrir juntos, íbamos a hacer esto. No, pues que eso sí lo tengo súper claro, eso es lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Y entonces yo me puedo pelear con mi cliente, sea interno, sea externo, y decirle, no, es poco inteligente lo que me estás ofreciendo. O sea, mira, hay que ir desde el propósito, si no, no jala, hay que ir desde el objetivo de negocio. ¿Cómo me lo planteas de esta manera? Y no me va a ir muy bien porque a nadie le gusta que le digas que no entienden. Eh, es un poco arrogante porque es pensar que yo tengo la solución, yo sé cómo hacer, y aunque tenga yo mucha expertise y know-how en cómo hacer el proyecto, tengo muy poca expertise en el negocio de mi cliente, en su cultura, en qué cosas funcionan y no funcionan en su organización. Eh, y simplemente no va a jalar, no va a funcionar. Entonces, ahí, si la cultura de tu empresa, de tu equipo, de tu cliente no te permite atacarlo desde donde tú considerarías que seas mejor, no pasa nada. Atácalo desde la funcionalidad, atácalo desde el negocio, atácalo desde donde está y, y ayuda a tu cliente a conectar los eslabones. Estoy regresando acá. No les hablé mucho de cómo conectar el propósito. Entonces, solo les voy a dar un par de ejemplos sobre eso. El propósito es algo maravilloso para los proyectos de innovación en particular. Es maravilloso para cualquier proyecto, pero para un tema de innovación es muy valioso. Por ejemplo, y la innovación es muy valiosa en tiempos de incertidumbre, es muy valiosa como, pues ya no sabes si tu cliente es ese o tiene que ser otro, o lo que le daba valor a tu cliente a lo mejor ha cambiado, y empiezas a tener algunas dudas porque se están moviendo los hábitos de tus consumidores, porque se está moviendo tu industria. Y entonces, si lo anclas desde el propósito, te vuelves muy creativo. Por ejemplo, esa ONG que les conté, que entrevistaron a las mamás y les dijeron, oye, es que si hay agua, no se enferman, si no se enferman, van a la escuela, si van a la escuela, salimos de la pobreza. Y entonces de repente ellos dijeron, oh, entonces yo no estoy en el negocio de crear pozos y de agua potable. Yo estoy en el negocio de llevar a los niños a la escuela para que salga de la pobreza. Es un cambio de enfoque muy grande. Es como esa persona que estaba barriendo ahí en las oficinas de la NASA. Él estaba en el negocio de llevar un hombre a la luna. Y eso, aparte que te llena de significado, es algo extremadamente motivante si puedes conectar con el propósito de por qué estás haciendo las cosas. Eh, es algo que te abre la creatividad. Estoy seguro que esa persona que estaba barriendo el suelo, si le pides hacer cualquier otra cosa, lo va a hacer. Cualquier cosa que ayude a poner un hombre en la luna, no te va a decir, no, me contrataste para barrer el suelo y aquí me quedo. Y esa ONG que entendió que estaba en el negocio de llevar los niños a la escuela, empezaron a hacer otras cosas. Empezaron a invertir en camiones escolares para que los niños que están a 1 hora, 2 horas caminando de la escuela puedan llegar a la escuela. Y empezaron a meterse a un montón de otras actividades que les permitían cumplir con su propósito. Entonces el propósito también es una cosa maravillosa desde la cual puedes atacar una definición de proyecto, un alcance, actividades, entregables, funcionalidades. Y es maravilloso para la innovación que te abre la mente y también es una herramienta para después decidir con qué te quedas. ¿Qué pasa cuando tienes 100% de los proyectos tienen más funcionalidades que desarrollar que la capacidad que tenemos nosotros de desarrollarlas bien? Todos los proyectos tienes que quitar cosas. El tener claro tu propósito, estamos en ese negocio, te permite también eliminar. Y una vez que te abrió la mente y definiste un montón de cosas que van con el propósito, ahora vas a cerrar, va a decir, solo puedo hacer 10 cosas en ese proyecto. ¿Cuáles? Vas a ordenar tu product backlog del que más está orientado a tu propósito al que está menos orientado a tu propósito. Entonces,
eh, es para intentar darles ejemplos de cómo puedes usar la escalera de valor, a dónde estás y hacia dónde te quieres dirigir, y que cada uno de ellos finalmente es útil para ese trabajo. Ok. Entonces es lo que les invitaba, es como no ser dogmáticos, y es una súper herramienta, pero hay que hacer un uso flexible. Y con eso estoy empezando a cerrar la parte aburrida donde hablo demasiado, para poder también un poco sondear con ustedes, tener un espacio para que puedan abrir los micros, hacer preguntas en el chat, hacer comentarios. Y yo cerraría con esa pregunta, ¿eso te va a ayudar a resolver los retos que te imaginabas al inicio? Cuando empezamos la sesión, les dije, espero que se lo dije, espero que no lo olvidé, les pregunté, ¿cuál era su expectativa de la sesión? ¿En qué pensaba que les podía ayudar? No sé si No, les no, pregunté. no lo preguntaste, pero sí le preguntaste el proyecto más importante, el que estamos viviendo. Muy bien. Otra de mis capacidades caracterizo como el pez Dory en Nemo. Tengo memoria de corto plazo, entonces lo tenía en mis preguntas y no les hice. Pero no importa. ¿A dónde creen que les puede ayudar a resolver retos que tienen ahora en su proyecto ese marco de trabajo? Si me pueden chatear, ¿en qué les ha ayudado? Y voy a contestar las preguntas también. ¿Por qué estaba nervioso? Es una pregunta. ¿Qué tipo de metodologías conozco? Ok. Me ha ayudado Adriana a ver que hay que cumplir un proyecto más allá de cumplir alcance entregables. Entender el propósito del proyecto, por qué nació. ¿Cómo conectas con beneficios? Sí. Buena pregunta. Voy a intentar hacerlo. ¿Cómo voy de funcionalidades a valor? Ok. Me ayuda mucho para enfocar en el propósito y no en la actividad. He estado muy enfocado en las actividades, he sufrido para lograr satisfacción del cliente. Quiero entender dónde le duele, me ayudará a generar empatía por sus problemas. Oh, qué bueno. Poder descartar proyectos, sí, también. Ok. Eh, ok. Las metodologías, certificaciones para generar valor. Eh, lo que les conté de la escalera de valor de los indicadores predictivos, ahí les voy a empezar a dar la referencia. Hay unos autores que escribieron un libro que se llama Lean UX, que es un poco aplicar Lean, y la agilidad al tema de UX, a donde te invitan a trabajar por hipótesis para hacer tus diseños. Y escribieron dos después, uno que es muy corto, que se llama Outcome versus Output, y el otro que se llama Sense and Respond, a donde tomé mucho de esa idea. La idea de es un cambio de comportamiento que genera el resultado de negocio, viene de ahí. Y después las 4 disciplinas de la ejecución, que escribió 5B, que es creo el hijo del que escribió los 12 hábitos de la gente altamente eficiente o algo así, que es muy famoso. Es una consultora grande y escribieron las 4 disciplinas de ejecución, que es un método para ayudarte a cumplir con tu estrategia y no perderte en el torbellino del día a día. Ahí ellos hablan mucho del tema de los indicadores predictivos, y tienen esos ejemplos, sí, 7 hábitos, siempre le digo 12, gracias. Entonces agarré de esos. No conozco certificaciones de administración de proyectos que están enfocadas en eso. Nosotros tenemos un curso, pero suena feo hacerme mi propia publicidad, pero tenemos un curso de 4 o 5 días, a donde el equipo te da como 4 certificaciones, que son las de estándar de Scrum, Product Owner,
Scrum Developer, Product Owner y Scrum Master. Y el último día atacamos todo ese tema del valor y cerramos con eso. Pero existe, ¿no? O sea, ha de existir. No tengo muchas referencias. Eso es lo que nosotros fuimos un poco construyendo, implementamos internamente en nuestras empresas y con nuestros clientes. Y sí tenemos un programa donde formamos, no tiene realmente un valor de certificación, excepto las certificaciones esas de Scrum. Después eran las preguntas. Ir de funcionalidad a valor. Intento esta y después voy con la de beneficios. Ir de funcionalidad a valor. Entonces, lo que puedes hacer es, a veces es muy fácil listar todas las funcionalidades. En general, eso es más fácil para todos. Incluso eso pasa cuando haces historias de usuario en un proyecto. En teoría, el formato de la historia de usuario es, el usuario necesita hacer tal cosa para poder resolver tal problema. No es una especificación, no te dice, no sé, el usuario necesita acceder a su información de manera segura para estar tranquilo que su información nunca va a ser robada. Ese puede ser una historia de usuario para que hagas un login en una página, en una aplicación. No te dice qué tipo de login. Puedes que lo hagas con huella digital, puedes que lo hagas con user y password, puedes que lo hagas con recognición facial. O sea, puedes tener 20 formas de implementar. Entonces, esa es una manera ya de moverte de funcionalidad a valor. Cuando tú defines, es un login que tiene user y password, estás describiendo una funcionalidad. Intenta definir eso que resuelva para el usuario. Intenta describir tu historia de usuario como el usuario necesita un acceso seguro a su información y para que nunca le roben su información. Ok. O para confiar en nosotros y usar la aplicación. Entonces, eso ya te está poniendo, te está llevando a eso. Otra manera es mucho trabajo de entrevistas con usuarios. No preguntar al usuario qué es lo que quiere, sino va a salir como la historia de Ford, ¿no? Que si le hubiera preguntado al cliente, nunca hubiera hecho el auto, porque me hubieran pedido caballos que corren más rápido, ¿no? Porque el usuario no tiene mucha idea de la solución, para eso estamos nosotros, los project managers, los diseñadores, los programadores, el equipo que hace el producto. El usuario es un especialista de su problemática. Entonces, si puedes hacer entrevistas a donde vas validando sus problemas, eso te va a ayudar a que tú pienses mucho mejor la funcionalidad. Y entonces puedes tener una primera idea de funcionalidad, te haces la pregunta, ¿esa funcionalidad qué resuelve? Yo supongo que resuelve que el usuario tiene la información segura. Entonces va y pregúntale al usuario, oye, ¿qué tan seguro, qué tan importante para ti es que esté segura la información? ¿Por qué es importante? ¿Qué pasa si se pierde? ¿Cuáles son las consecuencias? Cuéntame una vez que que perdiste información. ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo resolviste? Y nunca le hablas del login, nunca le hablas de la funcionalidad. Y a lo mejor te das cuenta que no es tan... Hay un ejemplo así en un libro que se llama Lean Customer Development de Cindy Álvarez, que es de la serie esas de Lean, donde ella estaban muy enfocado, por ejemplo, sobre el tema de la privacidad de información de los clientes y les decía, oye, ¿qué tan importante para ti es? Y todos los clientes decían, no, para mí es súper importante. Y en su roadmap habían empezado a desarrollar cosas muy sofisticadas para la información y para que esté encriptada y segura, etcétera. Y lo que ella hizo en una entrevista, le dijo, oye, nada más para concluir esa entrevista, ¿me podrías poner tu número de seguridad social? ¿Me lo podrías escribir ahí para mi encuesta? Y la persona le escribió el número de seguridad social. Y entonces pudo contrastar, decir, ok, no es tan importante, ¿no? Le dijo, era para que te haga llegar
tu donación, ¿no? Porque le regalan, no sé, una tarjeta de compra, algo así. Entonces es como tu información es súper importante, pero a la primera que te ofre un beneficio ya no lo es. Entonces, ahí es una forma de ir de entregables a valor, pero también lo puedes hacer lo que vas a hacer es, vas a validar tus funcionalidades a cada eslabón. Ahora te lo validé a nivel outcome, a nivel qué le estoy resolviendo para el usuario. Valídalo a nivel, si el outcome lo tienes definido con un indicador predictivo, valídalo, pregúntate, ¿esa funcionalidad va a mover el predictivo? Si tienes los objetivos de negocio, ¿esa funcionalidad va a ayudar al objetivo de negocio? Si no, lo puedo quitar. Si sí, lo mantengo. Oye, ¿qué otras funcionalidad cumple con el objetivo de negocio? Y puedes hacer lo mismo con el propósito. ¿Qué de eso está alineado con el propósito del proyecto de la compañía? Lo que no, deberíamos de poder presidir. ¿Qué más podemos hacer que está alineado con ese propósito? Espero que respondí. ¿Cómo eso se empata con beneficios? No he pensado mucho en eso. Me parece que tanto outcome, resultado de negocio, como propósito representan un beneficio. No sé si es una buena o una mala respuesta, pero funcionalidad es lo que voy a hacer, el propósito es por qué lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque me ayuda a cumplir con mi propósito. El resultado de negocio es otra forma de decir por qué lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque como beneficio incrementa las ventas, reduce el tiempo, incrementa la satisfacción. Y el outcome es lo mismo, lo estoy haciendo porque estoy resolviendo tal problema al usuario. Y ese es el beneficio para el usuario, estoy resolviendo tal problema. Ese es el beneficio para el negocio, le estoy ayudando a cumplir con tal resultado de negocio y ese es el beneficio para todos, estoy cumpliendo con ese propósito. Lo acabo de decir en voz alta, no sé si contesté muy bien, cómo embona con toda esa tendencia, ¿no?, de los beneficios. Gracias a tu comentario, pero ayúdanos a ligar concepto de valor con los valores de la empresa y la gente. Ok. Me pregunto si sé hacer eso. Me parece que el propósito está conectado con los valores. Se me hace buena pregunta. No sé si tengo una muy buena respuesta. Para mí los valores funcionan también como otra guía para tomar decisiones, ¿no? Sobre recursos, sobre actividades, sí está conectado. No sé muy bien cómo conectarlo. Es una buena pregunta. Tan buena que no tengo la respuesta. Estoy leyendo los que más. Ok, dicen, ¿cómo convertir un caso de negocio a un plan de creación de valor? Puedes usar la escalera de valor como un machote de un business case. Incluso si tu cultura está acostumbrado a trabajar con business case, dice, oye, tengo esa propuesta de mejora al formato de business case. Eso no suena tan intimidante como, oye, el business case nos sirve, vamos a hacer algo que sea más útil. Y entonces puedes usar ese formato para hacer tu business case. Ese es el propósito. Como negocio queremos llegar a este resultado. Hemos identificado esos drivers. De un lado es que si mejoramos esos indicadores, nos va a llevar al resultado de negocio. Está claro que está bajo nuestro control, etcétera. De otro lado, estamos resolviendo esa problemática del usuario. Entendemos que si resolvemos esa problemática del usuario, se va a generar ese cambio que va a dar el resultado de negocio. Y entonces de ahí bajamos al scope del proyecto para el producto mínimo viable, el proyecto mínimo viable para llegar a todo eso.
Es esas actividades, esos entregables, ese plan de trabajo, esos recursos. Y entonces me imagino muy bien un business case que tenga ese nuevo formato, que seguramente muchos de esos elementos ya los tienen los formatos de business case. O lo podrías usar como el resumen ejecutivo del business case, porque es como lo que necesitas para tomar tu decisión de go, no go, o para poder comparar uno con otro proyecto. Y creo que hace un business case muy convincente, porque has pensado el objetivo de negocio, qué lo mueve. Ese es un pensamiento estratégico que muchas veces no está en los business case, y cómo alineas realmente tus funcionalidades a eso, puede ser muy convincente. Espero que contesté. Mira, Mari propone, el propósito es el destino y los valores son como límites. Sí, es una buena definición. Los valores es cuando dices, ahí no me meto, ¿no? Eso no lo voy a hacer, eso no va con esos valores, ¿sí? Y eso influye en la escalera. Alejandra, en teoría el propósito y beneficio del proyecto puede tener como antecedente el caso de negocio bien hecho y completo. ¿Lo consideras suficiente o en la ejecución se necesita un trabajo adicional en ese sentido? En la ejecución se necesita un trabajo adicional, porque si no se queda como una carta de intención, y la disciplina que requiere para ejecutar en base a la carta de intención es poco común, eh, eh, porque lo que pasa realmente es que el día a día te come, y entonces eh, la operación del proyecto te va a comer, vas a estar en tu día a día. Y entonces las 4 disciplinas de la ejecución que les presenté te da un método para eso. Es tus indicadores predictivos los bajas a un dashboard, y ese dashboard te permite que tengas siempre a la vista si se está moviendo o no. Como la persona que está contando sus calorías y lo apunta cada día y lo grafica. Y ese dashboard tiene que ser algo súper fácil de leer, y cualquiera que lo vea ya sabe si estás o no logrando tu objetivo. Eso es muy motivante para el equipo, para que nunca pierdas de vista, digamos, ese foco. Y lo que toman como ejemplo es como cuando ves a gente jugando básquetbol o fútbol, y cuando están haciendo un partido. Cuando están haciendo un partido, les pido una disculpa por la ambulancia. Cuando están haciendo un partido y están viendo el marcador, es muy fácil saber quién está ganando. El marcador dice 2-0. Y están corriendo con toda la intensidad, porque, pues claro, todos quieren ganar el partido. Entonces, ese es un mecanismo para que estemos alineados, todos claros en la meta, y que estemos todos motivados, y tener ese dashboard muy sencillo que todos podamos ver. Ese dashboard lo revisas cada semana en una sesión muy corta que tiene el siguiente formato. ¿Cuáles son las 2 cosas que me comprometí a hacer la semana pasada para resolver, para llegar a ese resultado de negocio, a esos outcomes, a mover al indicador predictivo? No tanto el resultado de negocio, porque se acuerdan que no depende tanto de mí. El predictivo que depende de mí es en ese que me estoy enfocando, porque si ese se mueve el otro. Entonces, cada semana dije, hay 2 cosas que voy a hacer. No significa que solo haga 2 cosas en mi semana, voy a hacer 150 cosas. Siempre va a haber urgencia. Ese no reemplaza un Gantt, no reemplaza un Product Backlog, no reemplaza un Sprint Planning. Simplemente es la media hora a donde me paro y digo, oye, ¿lo estamos logrando o no lo estamos logrando? Y si no lo estamos logrando, ¿qué hay que ajustar? Está mal definido el driver, el resultado de negocio, las actividades que definimos no están dando resultado, no las estoy logrando hacer. Entonces, las 2 cosas que me comprometí la semana pasada, para tu proyecto, un solo objetivo es importante, 1, máximo 2. Si tienes más de 1 o 2 objetivos de negocio, ya no es prioritario, no es estratégico, te vas a perder. Y después lo bajas a 2 indicadores predictivos por cada objetivo, y en tu sesión vas a definir 2 cosas que vas a hacer esa semana. Las 2 cosas que hice la semana pasada, doy el estatus, vemos junto el dashboard cómo está avanzando, y defino otras 2 cosas que me comprometo la siguiente semana. Y con ese seguimiento, lo que estoy haciendo es
asegurarme que mi proyecto siempre esté alineado con mi escalera de valor, siempre esté alineado con los resultados de negocio, el propósito, y que el día a día no me esté comiendo. Si solo lo tengo, el business case me sirve para tomar decisiones, si realmente vale la pena o no hacer el proyecto. Pero para ejecutar necesitas, ese es un método que creo que funciona. Y después, sé que todavía me queda 10 minutos, hay una herramienta adicional para definir tus actividades estratégicas de la semana, que es el modelo de comportamiento de Fogg, que se los puedo enseñar y explicar en un minuto, que a mí me ha servido un montón. Max Fogg. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí la ven? Ok. ¿Cómo pongo esta cosa en grande? Bueno, no sé usar una computadora, perdón. Espero que se vea. Lo que dice, ese es un profesor, me parece, de Stanford, es como el gurú sobre el tema de hábitos. Acaba de publicar un libro, se llama Tiny Habits, y es un modelo que lleva muchos años. Ese modelo, por ejemplo, algunos de sus alumnos fueron los creadores de Instagram, y se llevaron todo eso al diseño de Instagram para hacer que sea una experiencia aditiva, y que ayudó mucho. Muchos emprendedores de startup en la Silicon Valley usan ese modelo para diseño de producto digital. Pero es un modelo genérico de comportamiento que te dice, para que un comportamiento se dé, para que una acción se dé, sea la cual sea, va a depender de tu motivación, qué tanto estás motivado por hacer, y qué tan fácil para ti es hacer esa acción. Entonces, sí, es Tiny Habits el libro. Aquí está. Es una maravilla, ¿no? Este libro. Sirve para todo. Y entonces es fácil de entender. Por ejemplo, si algo es muy difícil, poco probable que lo haga. Tengo que estar muy motivado para que lo pueda hacer. Si estoy muy motivado, puedo hacer aún cosas que son difíciles. Si estoy poco motivado, tiene que ser súper fácil. Pero adicional, que juega la habilidad y la motivación, juega el detonador. Si no hay un detonador, nada sucede. Por ejemplo, cuando haces esas juntas semanales a donde defines tus prioridades, es un detonador. Si no defines esa prioridad enfocado a tu escalera de valor, a tu objetivo, a tu propósito, no va a pasar. Vas a hacer todas las actividades de la semana, porque ni siquiera te habrás preguntado, oye, ¿y las dos cosas más relevantes cuáles son? Un detonador a veces son cosas como el tema de tomo un vaso de agua porque siento sed, mi cuerpo, ¿no? O mi despertador suena en la mañana. Entonces, puedes jugar con eso cuando defines tus acciones. Cuando te das cuenta que definiste acciones y no las hiciste, pregúntate si te faltaba motivación, si te faltaba habilidad, si era demasiado difícil, si no tenías los buenos triggers, los buenos detonadores para que lo hiciera. Y al momento de decidir tus acciones, puedes usar esa matriz para decir, ¿cuál es de todo lo que yo puedo hacer va a tener el mayor impacto en el resultado? Y los pones en una escala de arriba, más impacto, abajo, menos impacto. Y sobre esos, te preguntas, ok, los que están más arriba, debo de elegir alguno de ellos, ¿no? El mayor impacto. ¿Cuáles de esos son más fáciles? Ahí los puedes mover en un eje de la izquierda a la derecha, poner a la izquierda lo más difícil, a la derecha más fácil, y entonces ya puedes visualizar. A la derecha arriba tiene mucho impacto en mis objetivos y para mí es muy fácil hacerla. Fantástico. Entonces ahí están mis dos acciones de la semana. Eso te va a ayudar un montón a que esas acciones se den. Y si encuentras cosas que son súper importantes, súper impacto y son súper difíciles para ti, bueno, tal vez son fáciles para alguien más y se lo delegas y él lo va a disfrutar. Tal vez tienes cómo hacer que sea más fácil para ti, ¿no? Cortar la acción en pedacitos, etcétera. No sé si les di demasiado detalle sobre ese tema del Tiny Habits, pero todo eso ayuda a bajar un poco a la ejecución de eso. Y aquí les puedo enseñar, hicimos un canvas
que hizo alguien del equipo, que puedes usar para la generación de valor, a donde incluso vas decidiendo para qué es, si es para un cambio cultural. Eso funciona, es muy genérico, ¿no? Funciona para todo o funciona para nada, como lo quieran ver. Entonces, ya es para un proyecto, es para ejecutar estrategia, para lo que sea. Y vas contestando de preguntas a ti para definir el propósito, los objetivos de negocio, el outcome, las actividades entregables y los recursos y herramientas que vas a necesitar para el proyecto. Y abajo vas definiendo tu mínimo experimento viable. Es cuál es mi hipótesis de valor, cuál es mi hipótesis de producto y si tengo hipótesis de valor emergente, que eso no se los conté. Y la hipótesis de valor y la hipótesis de producto es lo que te puede ayudar a definir muy bien tu mínimo producto viable, tu mínimo experimento viable, es como lo quieras llamar. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Gael. De verdad, creo que ha sido de mucho valor tu charla, por los comentarios, por las preguntas. Por cierto, les pasé por el chat los datos de Gael y de la empresa de Multiplica. Así que si lo quieren contactar, igual vamos a compartir también esta presentación. Y bueno, esperamos volverte a tener. Encantado. Creo que tienes muchos temas para compartir. No sé qué dice el público, pero Sí, creo que sí. la dificultad no es que me ponga a hablar, la dificultad es callarme cuando empiezo a hablar. Ese es el problema. No, pero justamente, bueno, toda tu experiencia, lo que has vivido con los diferentes proyectos y como tú dices, hasta las empresas que has quebrado, son tremenda experiencia. Oye, sí, Freddy, puedes hablar si quieres. Pueden hablar si quieren. No sé cómo hacen eso, pero... Tienen que encender el micrófono. Les dejé aquí mi email, se los pasó Mari. Si alguien quiere conversar, hacerme preguntas, lo que sea, pues yo Hola, hola, ¿me encantado. escuchan? Hola, Freddy. Hola, ¿cómo estás, Gael? Muchas gracias por la presentación. Creo que está muy completa, y muy buena, diferente a lo que hemos visto. Y creo que un poco agregando lo que tú comentas, el tema de valor sí está muy un poco, es diferente cuando tú no lo ligas negocio con cliente. El tema de negocio con cliente es una relación muy subjetiva porque muchas veces las empresas ven el valor del negocio y no entienden lo que es el valor para el cliente. Entonces, cuando tú no ligas muy bien lo que es el valor del negocio al valor con el cliente, puedes tener diferencias tanto en utilidades, alcance, precio, porque el cliente quiere su parte, la empresa también quiere su parte, pero la idea es llegar al equilibrio, ¿no? Entonces, creo que es Sí, bien importante ligar ese punto, lo que es el valor para cada quien y traiga beneficio para ambos. sí, sí, sí. Y no es fácil de hacer porque eh, tienes que poder un poco, cuando das la idea, pues todo te lo compran. Si no resuelves un problema de usuario, no vas a tener un resultado de negocio. Ningún usuario va a cambiar su comportamiento, va a dar clic a comprar, porque estás compitiendo contra lo que el usuario está haciendo hoy. A lo mejor no comprar, comprar tu competencia, usar otra página web, no hacer nada, etcétera. Hasta que puedas entender muy bien eso y resolver muy bien eso en el producto, se van a dar los resultados de negocio. Y todos los grandes éxitos de la Silicon Valley y los Facebook y ese, lo tienen súper claro, los Google, fueron la mejor manera de resolver cómo encontrar algo en Internet sin que hubiera ningún modelo de negocio detrás. Y después cuando lo conectaron, pues brutal, son las empresas más... Pero todo eso como que
es un speech, no es fácil de decir, pues sí, hace sentido, es seductor o está bien, pero conectar, saber explicar, si no resuelves eso específicamente, ¿cómo crees que va a pasar ese otro? ¿Cómo crees que van a comprar aquí o que van a hacer eso? O sea, tú ves la manera que lo hagan y cuando el de negocio te dice, tienes razón, no lo veo, pues ya ganaste, ya tienes conectado los dos y vas a poder trabajar tal vez de esta manera. En teoría, en la práctica es más complejo. Bueno, ya llegamos a la hora y queremos respetar el tiempo de todos, a menos que alguien tenga una pregunta que no se puede ir con esa pregunta. Puede tomar el micrófono y hacerla. Parece Mil que gracias a todos. muchas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo, que estén todos muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.